Bien, buenas tardes. Se escucha, ¿no? Sí, doctora, se escucha y se Ya. ve. Entonces, como dijimos, si 5 comenzaremos, ya tenemos 30 personas, creo que poco a poco se irán uniendo las otras personas. Muy buenas tardes a todos los participantes, tanto a las señoritas y a los jóvenes que están en esta clase. Esta es una clase muy interesante, la de asma bronquial. Ustedes van a ver las implicaciones clínicas y la presentación que tienen niños. Si bien era más tuición de los adultos esta patología, pero últimamente se ha visto que el asma bronquial también se presenta en niños. Y en niños se presenta una característica clínica muy importante. La mayoría de las veces, nosotros los médicos decimos, y los pediatras especialmente, para encontrar algo hay que buscarlo. Pero cuando uno no piensa en asma, generalmente no logra identificar el diagnóstico. Entonces uno tiene que pensar en asma. ¿Y por qué tiene que pensar en asma? Porque tenemos que aterrizar en Cochabamba. Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas de Bolivia. Y si hablamos de Latinoamérica, también vamos a ponernos a analizar que junto con Santiago de Chile y México constituyen las ciudades más contaminadas y las que más posibilidades de desarrollar asma pueda tener. ¿Por qué es esto? Por la característica geográfica. ¿A qué me refiero? A que Cochabamba es un valle. Y si se dan cuenta y observan la característica de nuestra ciudad, está rodeada de montañas. Y ustedes se han dado cuenta en esta época especialmente la cantidad de vientos que existen. Y los vientos pues no van a levantar solo pedazos de hojitas y nada de esto, van a levantar polvo, van a levantar contaminantes como es la vía automotor. O sea, tenemos tanta cantidad de vehículos y el asfalto, la llanta, las llantas y todos esos contaminantes son factores predisponentes para el asma en nuestra ciudad. Por lo tanto, Chile tiene también la misma característica, es un valle, está rodeado de montañas. Lo mismo México, México se parece muchísimo a Cochabamba, el DF, y la contaminación también es sumamente alta. Entonces, por esas características es que Cochabamba se constituye en una ciudad que tiene todas las posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Como les decía, hasta hace unos años atrás, nosotros no pensábamos en asma. Decíamos es una bronquitis, es una bronquiolitis, es cualquier otro tipo de patologías como vamos a revisar. Hay una serie de diagnósticos que vamos a poder analizar para poder descartar cada uno de ellos y llegar al diagnóstico de asma. Entonces vamos a ver esta imagen. Ven a este niño tosiendo, pero es una tos con mucho dolor, con mucha no es una tos corriente de resfrío, ¿no? Es una tos que se nota que está afectado el niño. Entonces, cuando nosotros hacemos ya un pequeño bosquejo y analizamos la situación del asma, vamos a ver cómo en un bronquiolo normal, el lumen es este, pero en un niño asmático es este. Y si se fijan, está rodeada de un tejido hipertrófico alrededor del lumen. Esta es la membrana basal que ha sido hipertrofiada y además a la que se añade una cantidad de secreción purulenta que está dentro de la luz del bronquio. Para ver de mejor manera, acá tenemos al bronquio inflamado, ¿no? En el de tipo asmático, como hemos visto acá, ¿no? Toda la membrana basal está hipertrófica y tenemos además la secreción que está al medio del lumen. Y este es el bronquio normal, y fíjense la diferencia. Tiene nomás por qué tener las características clínicas que tiene, ¿no? Por esta característica anatómica que vamos a presentar. Entonces, ¿qué es el asma? Es la enfermedad crónica que tiene más alta prevalencia, ¿no? Especialmente a nivel mundial en la infancia. Y es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Y puede afectar, como ya les mencionaba, no solamente a adultos, sino también a niños, ¿no? Y especialmente a los que van a tener la gran trascendencia, que es a nivel de los niños y de los ancianos. ¿Cómo definimos el asma? Como un trastorno inflamatorio crónico de la vía respiratoria superior, inicialmente, en la que intervienen diversas células,
especialmente los eosinófilos, mastocitos, linfocitos T y las células epiteliales. Hay individuos susceptibles y esta inflamación puede producir síntomas en estos individuos. ¿Cuáles son? Los síntomas más importantes que vamos a identificar es la tos, la disnea y las sibilancias. Generalmente todo esto está asociado con una obstrucción difusa, lo que generalmente se dice tiene sed de aire el asmático, ¿no? Y es variable al flujo aéreo, o sea, es frecuentemente reversible. Cuando el asmático tiene sus síntomas, ya tiene su aerosol y se coloca y entonces inmediatamente revierte, ¿no? Puede revertir espontáneamente o con tratamiento. Y puede producir un aumento de la reactividad en algunos casos, cuando hay más de un factor predisponente, ¿no? Entonces pueden haber no solo un estímulo para producción de esta patología, sino varios estímulos. Han hecho varios estudios. Lamentablemente en Bolivia no se ha logrado establecer, digamos, un trabajo de investigación sobre el asma. Todavía no le estamos dando la importancia que merece esta enfermedad. Pero Chile, que es, como les decía, es uno de los países donde está desarrollando con mayor frecuencia esta enfermedad, tiene un estudio, que es el estudio ISAC. Allá ha detectado que en los niños, en el grupo de niños de 6 a 7 años, la incidencia es aproximadamente de 9.7 a 16. Y en el grupo de 13 a 14 años va disminuyendo de 7.3 a 12. Pero estos son los dos grupos afectados, ¿no? En el grupo de 6 a 7 años y en el grupo del adolescente, de 13 a 14 años. Puede haber un aumento sostenido. Hay más bien, no es que puede, hay un aumento sostenido, pero ¿merced a qué? A estos factores predisponentes que les he dicho. La exposición tabáquica creciente. ¿Qué es lo que está pasando? Se ha visto que los adultos han dejado de fumar. Ya prácticamente no fuman los adultos, pero se ha visto un viraje increíble hacia la adolescencia, hacia los jóvenes. Se ha visto que los jóvenes están fumando en el día, están fumando en lugares cerrados, en lugares abiertos. Es una cantidad increíble de jóvenes que están fumando. Entonces, esto puede ser una condicionante, un factor predisponente muy importante. Lo que les mencionaba, la contaminación ambiental, el aumento de los aeroalergenos. Esta es la época de aeroalergenos. ¿A qué me refiero cuando hablo de aeroalergenos? Son las partículas de pasto, por ejemplo, la de las plantas, la tierra, todo esto que está contaminando el ambiente y todo lo que les decía, los contaminantes de los vehículos y todo aquello. Estos son aeroalergenos. Y cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en las casas? La mamá, dentro de la habitación o dentro del domicilio, a veces se pone alfombras y son alfombras de lana. En la cama tiene colchones de lana, tiene ropa de lana. Y estos producen ácaros en la parte más superficial. Y estos ácaros son prácticamente los productores del asma, de una manera importantísima. Para ver una historia natural de la enfermedad, como ya dijimos, la prevalencia entonces oscila entre 7 a 15%. Ya hemos mencionado que las edades más afectadas van a ser la edad escolar y la adolescencia. El sexo, se ha visto que el sexo es el varón. Los varones van a desarrollar mayor problema de asma. Y se habla de una marcha alérgica. Los expertos en asma nos hablan de una marcha alérgica que está asociada a 3 patologías. Una es la dermatitis atópica, el asma bronquial y la rinitis alérgica. De una manera increíblemente frecuente, estas 3 patologías van juntas y por eso se habla de una marcha alérgica. Estas 3 patologías van a tener la posibilidad de desarrollar desde que nace el niño aproximadamente. Miren, acá tenemos el primer año. El niño va a tener problemas gastrointestinales al principio nada más. Esto durante los primeros años va a desarrollar de manera importante y luego va a ir bajando la incidencia. Luego vamos a tener el problema de piel. El problema de piel comienza temprano, casi en el recién nacido, y luego va a desarrollar, tiene su
su mayor expresión, digamos, antes del año, y luego también va a ir disminuyendo. Entonces, estos dos causales ya no van a estar presentes, pero lo que sí, a partir de los 3 años aproximadamente de la edad preescolar, el problema respiratorio se manifiesta y de una manera importante, y no baja. Si ustedes se fijan, esta va a ir aumentando y se va para arriba. Y es ahí donde les decía, que en la edad de la adolescencia y luego en la edad adulta es donde va a desarrollar con mayor frecuencia esta patología. ¿No? Entonces, puede existir, hay una posibilidad de una remisión espontánea, se dice en la etapa de la pubertad. No hay una información amplia sobre esto, pero se dice que el factor hormonal puede ayudar a hacer desaparecer el asma durante la etapa de la adolescencia. Esto puede ocurrir entre un 30 a 50%, pero lo más común, lo más corriente es que haya persistencia de los síntomas. Y esto ocurre entre un 50 y a un 70% de los casos. O sea, no nos debemos quedar conformes y decir, va a remitir en la adolescencia, por lo tanto no me preocupo. No. Si los factores de riesgo no han sido tratados, no han sido controlados, entonces esta enfermedad puede ir a su persistencia de síntomas toda la edad adulta joven y puede llegar hasta el adulto mayor. Entonces, es una patología que hay que resolverle de manera pronta. Entonces, para que produzca el asma, ¿qué factores van a incidir? Se habla de factores genéticos. Dentro de ellos hablamos de la IgG total, de la IgG específica y el receptor de las inmunoglobulinas E. Y también todo el sistema inflamatorio, donde van a estar involucradas las citoquinas. Todos estos factores van a contribuir a provocar lo que es la atopía. La atopía importante en el niño va a desarrollar merced al desarrollo de todos esos factores genéticos. Esto asociado a los factores ambientales, entonces, es lo que nosotros en última instancia vamos a indicar toda la clínica del asma. Entonces, todo esto se va a manifestar con lo que les decía la marcha alérgica, la dermatitis atópica, la rinitis y el asma. Estas 3 patologías, de acuerdo a los expertos, siempre van juntos. Si no es uno primero u otro después, o van los 3 de forma simultánea. ¿Qué factores agudizan o desencadenan el asma? Hemos hablado de manera general, pero un poquito más específicas vamos a ir viendo. Las infecciones respiratorias frecuentes, un niño pequeño que tiene más de 3 o 4 procesos respiratorios durante el primer año de vida, ya nos tiene que hacer sospechar de alguna patología nos tiene que hacer descartar la posibilidad de que tenga asma. Se dice que las infecciones crónicas, como la sinusitis, pueden en determinado momento desencadenar en asma. Se puede perfectamente asociarse a que esa cronicidad de la vía respiratoria puede hacer que desarrolle esta situación o esta patología en el niño. Irritantes como el tabaco, la contaminación, los productos químicos que ya les mencioné, los aditivos, los alimentos alimentarios y los sulfitos. En la casa casi siempre ahora se tienen muchos elementos químicos en las sustancias de limpieza, los lavavajillas, los desodorantes ambientales, qué sé yo, tenemos de todo. Esto en algún momento puede inducir o puede exacerbar o puede servir de gatillazo para que empiece el problema del asma. El estrés emocional, un niño que de repente se puso a hacer su capricho, empieza a llorar y llorar y llorar, perfectamente puede desencadenar en un ataque asmático. Lo mismo, un niño que ríe mucho, o sea, está riendo y de repente ríe y puede perfectamente producir una apnea o una dificultad respiratoria a la hora de hacer el examen físico y todo, resulta que era un asma. O sea, ya tenía, ¿no?, el problema de la base, digamos, para producir asma, pero esto fue el gatillazo para provocar un ataque asmático. Los alergenos, especialmente en los gatos. Los gatos, así como les decía, las alfombras y las frazadas de lana pueden tener ácaros en la superficie. Lo mismo tiene el gato. Tiene ácaros en la superficie de los pelos del gato. Por lo tanto, hay muchas madres, muchas personas que duermen con los gatos y con los perros.
sin saber que tienen al enemigo durmiendo en la cama, como dicen, ¿no? Este es uno de los factores terriblemente importantes para la producción de asma. Los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, un buen día que está haciendo un calor y de repente se nubla y empieza a llover. Esta es una de las situaciones más frecuentes, más comunes, para que pueda inducir a que el niño pueda tener asma. Ciertos medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden provocar el desarrollo del asma. Los beta bloqueantes, hay muchas personas que utilizan beta bloqueantes también. Y los factores endocrinos. Se ha visto que las niñas en la menarquia, en la primera menstruación, pueden desencadenar un asma y puede ser el único en su vida muchas veces, pero cuando no se maneja adecuadamente pueden continuar. El asma es una enfermedad crónica, como ya dijimos. Entonces, cuando no se maneja adecuadamente y no se realiza, digamos, un buen enfoque de tratamiento, puede convertirse en una enfermedad crónica. Y el ejercicio. Puede perfectamente un niño que ha jugado fútbol durante 1 hora o ha empezado a manejar bicicleta o ha nadado durante mucho rato, de repente sale de la piscina o sale de la cancha de fútbol, inmediatamente puede provocar el asma. Increíblemente, tenemos que asociar a todas esas patologías. Esta tablita les va a dar una pauta para que ustedes puedan pensar en asma en alguna situación o en algún momento determinado en el niño. Entonces, nuevamente, para volver a recapitular, ¿qué es el asma? Es la inflamación, es el componente principal, precoz y persistente del asma. Hay un componente interesante e importante que es la remodelación de la vía aérea. Y esta va a causar anormalidades permanentes en la función. ¿A qué se refiere la remodelación? Primero vamos a ver fisiopatológicamente, ¿qué vamos a ver histológicamente? Vamos a tener acá la mucosa bronquial con los cilios, ¿no? Y en la parte donde va a afectarse hay una destrucción con necrosis. Pero vamos a empezar desde acá. Acá intervienen los antígenos que habíamos visto anteriormente. Entre ellos, los más importantes, los macrófagos, las células, los mastocitos, los linfocitos T, los neutrófilos y los neutrófilos. Todos ellos actúan y van a venir hacia la mucosa bronquial y acá van a provocar esa necrosis que les decía. La necrosis va a producir una destrucción de la mucosa bronquial y todo el tejido bronquial, todo el epitelio y van a provocar una fibrosis subepitelial. Y además, al mismo tiempo, va a haber una vasodilatación y los vasos van a estar inflamados, van a estar alterados. Y va a haber secreción de plasma y un edema de todos los vasos. Por lo tanto, va a haber compromiso de los nervios, la parte sensorial y los nervios eferentes. Y acá, entonces, de acá va a comenzar todo, o sea, aquí con los antígenos, ¿no? Luego van a ir hacia la mucosa bronquial. ¿Y qué van a provocar? Una construcción importante del aire, porque van a producir esa obstrucción que hemos visto, y una hipertrofia e hiperplasia. ¿Se acuerdan que mencionábamos? La membrana basal está hipertrófica, vamos a ver más adelante, y ese es prácticamente el comportamiento fisiopatológico en el árbol bronquial. Nuevamente, para volver a mostrarles cómo es un bronquio normal y cómo está un bronquio con asma. Acá tenemos esa membrana basal que les decía, ¿no? Entonces, ha disminuido el lumen del bronquio. Y además hay secreciones, la mucosa, el mucus. Y va a producir una constricción importante a nivel bronquial. ¿A qué se refiere cuando yo les menciono remodelación? Remodelación es la obstrucción, limitación obstructiva al flujo aéreo. Y esto no se presenta solo en niños, sino también en adultos. ¿Qué es la remodelación? Es la alteración del tamaño, masa y número de los componentes estructurales de un tejido que ocurre durante el crecimiento como respuesta a una injuria e inflamación. Un ejemplo muy bonito que nos dio la doctora Ana María Escobar, que es la experta en asma, cuando vino a una de sus conferencias, decía, esta remodelación se refiere, decía, a que yo tengo, por ejemplo, una pared lisa, muy bien hecha, bonita. Pero si yo vengo con un martillo y empiezo a golpear la pared, ¿qué voy a provocar? Destrucción de la pared. Entonces, la persona que, digamos, vive con nosotros, está en un ambiente, digamos, público, qué sé yo, ve la pared y dice, no, esto está feo, hay que cubrirlo.
Entonces viene y le llaman al albañil y le dice, cúbrame esta pared. Entonces le cubre con un pedazo de yeso, le pone yeso, pero no le ha reemplazado la pared, sino simplemente lo ha cubierto. Hay un próximo ataque y otra vez un martillazo en la pared. Sobre una pared dañada se va a volver a afectar esa. Si no se ha cambiado el bronquio entonces de la pared, entonces eso va a persistir. Más o menos es esa la característica de la remodelación. Entonces, ¿qué características va a tener? Que va a haber destrucción de la pared del bronquio. Por lo tanto, va a haber una fibrosis subepitelial, una hipertrofia de las glándulas mucosas y de las células caliciformes y un aumento del grosor del músculo liso y una pérdida del epitelio, además de infiltración de células inflamatorias. Entonces, para entender un poquito más qué es la remodelación, un daño del epitelio. Esto también está determinado y, como mencionabas al principio, se cree que puede haber un factor genético en la producción del asma. ¿Por qué es importante esto? Porque se cree que en un futuro ya vamos a tener vacunas contra el asma. Entonces están en ese proceso que probablemente sí se va a hacer realidad en un futuro. Entonces, el daño del epitelio va a provocar factor de crecimiento del epitelio con la presencia de las citoquinas, de todo el proceso inflamatorio. Va a haber activación de los fibroblastos, diferenciación y proliferación, y va a desembocar en la remodelación. Y esta remodelación, ¿qué va a pasar con la remodelación? Perdón. Va a provocar un estrechamiento de la vía aérea, una hiperreactividad bronquial, una inflamación crónica y un daño del epitelio, ¿no? Entonces, es para explicarles a qué se refiere la remodelación. Si nosotros vemos, entonces, este es un bronquio normal. Miren, sus cilios están completamente ordenados y bonitos. Y fíjense esta sincronía, esta simetría que hay en esta otra. Es esa pared que les decía destrozada, ¿no? Entonces, les hablaba de la membrana basal. En un bronquio normal está con este grosor. En cambio, en el asmático, miren, el grosor que tiene la membrana basal. Esta condición de la vía aérea determina una obstrucción, un aumento en la resistencia al flujo aéreo, un atrapamiento aéreo, una hiperinsuflación e hipersecreción bronquial, fenómenos todos que son la base de los síntomas clínicos. Entonces, para reforzar esta explicación, decimos que hay una inflamación aguda que puede convertirse en una inflamación crónica y posteriormente va a desencadenar o va a rematar o va a aterrizar en una remodelación de la vía aérea. ¿Y qué va a provocar esto? Una hiperreactividad a nivel del árbol respiratorio. Y no olvidar también que la inflamación es la principal causa de toda esta situación. Ya hemos dicho, con hiperreactividad de la vía aérea, obstrucción al flujo aéreo, que va a determinar síntomas, y estos son dependiendo de los factores de riesgo que se presenten. ¿Qué tipos de asma conocemos? Hablamos de un asma alérgico y de un asma no alérgico. El asma alérgico se refiere a qué? Se habla de un aeroalergeno y esto se presenta en recién nacidos, escolares, adolescentes y adultos. ¿Quiénes van a estar involucrados en esto? Los ácaros, las cucarachas, el polvo casero, las heces de los animales, heces secas por supuesto, los pólenes y las esporas. Un polen muy peligroso es el polen del pasto. El pasto tiene flores y esta época empieza a florecer y ese polen es el más peligroso para la producción de asma. Tenemos también el asma no alérgico, en caso de que el niño tenga infecciones virales a repetición, especialmente en niños pequeños. Esto puede ser un gatillazo, puede ser que al año comience simplemente con esto. Los cambios climáticos, ya les mencioné, los ejercicios también, problemas psicológicos, un niño estresado, un niño que ha tenido, digamos, bullying, por ejemplo, en la escuela, qué sé yo, puede ser perfectamente un niño que puede desarrollar un asma. Irritantes químicos, lo que existe en la casa generalmente, que usamos a veces, y a veces la mamá exageradamente utiliza en nuestras casas, ¿no? O alguna persona. El humo del tabaco. Y el humo del tabaco es increíble. Los fumadores pasivos son los que más sufren.
No es el fumador tanto como que el fumador pasivo. Se dice que por lo menos 10 metros a la redonda tienen que estar alejados los fumadores de las personas y de los niños especialmente. Los contaminantes atmosféricos, ya hemos mencionado, los antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos. Se habla del AINES, ¿no es cierto? O sea, el AINES, que es el ibuprofeno, y especialmente los no esteroideos. Los cambios hormonales en la etapa de la adolescencia con la menarquia y alteraciones del estado de ánimo hemos mencionado también. ¿Qué factores de riesgo de persistencia del asma? O sea, se ha presentado el asma y no se ha ido, se ha quedado, se ha vuelto crónico. Esto puede estar asociado a enfermedad atópica de los padres. O sea, los papás ya tienen historia de que ellos eran atópicos. Cuando les pica un bicho o un zancudo o una hormiga, tienen unas reacciones alérgicas terribles y por lo tanto el hijito también tiene esa predisposición. Luego, la exposición a alergenos en exteriores. O sea, el niño está en constante movimiento dentro del pasto, está jugando sin mucho cuidado y siendo un candidato, digamos, a tener una atopía importante. El humo producido por padres fumadores, nuevamente les insisto. Estos son los factores de riesgo persistentes y estos son los precipitantes, que son como un gatillazo. ¿Cuáles son ellas? Las infecciones respiratorias virales tempranas, especialmente en menores de 1 año. Agentes precipitantes multifactoriales, irritantes externos, ejercicios físicos y medicamentos. La aspirina está asociado mucho a una producción de asma. Factores emocionales también, psicosomáticos, de tipo neurovegetativo. Es increíble, pero esto está asociado de una manera muy importante. Tanto es así que en otros países como México ya están tomando el asma como una patología mental que necesita tener apoyo muy fuerte a nivel del paidopsiquiatra, el psiquiatra infantil. El contacto con inhalantes y alimentos, ciertos alimentos. Entre los alimentos alergénicos tenemos al chocolate, tenemos al huevo, tenemos a los cítricos, tenemos a las gaseosas, tenemos a las carnes procesadas, todas las conservas. Es increíble, pero nosotros pensamos que no está, que no tiene nada que ver. No, tiene que ver mucho. Y los factores climáticos que ya les mencioné y los ejercicios. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de asma? Lo más importante, yo tengo que realizar una historia clínica completa. ¿En qué tengo que incidir? En el antecedente clínico, voy a hablar con la mamá, con el papá, y voy a preguntar sobre los episodios recurrentes de sibilancias. Que la mamá me diga, mi hijito silba de vez en cuando. Cuando está durmiendo empieza a silbar su pechito. La tos nocturna, la frecuencia de la tos nocturna. Cuando el niño empieza a toser con ejercicio o después de un ejercicio fuerte. La sensación de ahogo, la opresión o el dolor torácico. Son estos datos clínicos que sí son bien importantes a tomar en cuenta. El antecedente, como ya vuelvo a mencionar, si les estoy repitiendo un montón de veces, la rinitis alérgica y asma en padres y hermanos, ¿no? Ya les decía la marcha alérgica que hemos visto a un principio. Y luego es importante que nosotros tratemos de demostrar el grado de obstrucción y la manera en la que responde y la respuesta que tiene a los fármacos. A veces, como ya es crónico, entonces a veces el niño ya tiene el manejo con aerosol o con algo. Entonces hay que ver si responde o bien se corresponde a otra patología. Entonces es bien importante poder llegar a un diagnóstico certero. ¿Qué voy a hacer entonces con el... Ay, perdón. No sé qué sé. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer en el examen físico? Voy a ver y voy a clasificar a mi paciente en un paciente asintomático. ¿A qué se refiere? Yo le hago el examen físico al niño y voy a investigar la presencia de otitis. Voy a ver si no tiene algún problemita en el oído. Voy a ver si no tiene rinitis o conjuntivitis alérgica. Voy a ver si no hay pólipos nasales. Si no hay descarga posterior, ¿a qué me refiero? A que el niño empieza a toser y tiene secreción y se lo traga la secreción. Esa es descarga posterior.
Y signos de respirador bucal. ¿A qué me refiero? A que el niño no quiere y no puede respirar por la nariz porque está tapada, porque está inflamada, porque está llena de secreción. Entonces es un dato que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué pasa con el paciente sintomático? En él vamos a ver un cuadro obstructivo que puede ser leve a moderado. ¿En el qué voy a hacer? Voy a auscultarle pulmonarmente. Voy a ver murmullo pulmonar, si está conservado, si tiene una expiración prolongada, si hay sibilancias expiratorias o sibilancias inspiratorias. Esto es cuando es leve a moderada, pero cuando es grave, severo, ¿qué voy a encontrar? Disminución del murmullo, ausencia de, ya no escucho las sibilancias. Los signos de hipoxemia van a estar frecuentes, con un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la frecuencia respiratoria. Y va a tener signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son? Tiraje, retracción y estridor. Entonces, este cuadro clínico, al ser súbito por inhalación de un alergeno o insidioso producido por una infección viral, se va a manifestar de forma conjunta con una tos, disnea, taquipnea, fiebre leve sin infección, esfuerzo respiratorio y prolongación expiratoria. Van a haber silbidos o sibilancias respiratorias audibles en los roncos pulmonares. O sea, la mamá dice, no está silbando, está roncando. Y le pongo la mano al pechito y sí, yo percibo esa manifestación que la madre nos dice. A veces se presenta con dolor abdominal y a veces también tiene vómitos el niño. Puede haber enfisema y esto ya es resultado de una complicación por asma severo, ya eso. Cuando progresa esta dificultad, puedo observar respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot y la de Kussmaul con ortopnea. O sea, el niño ya no puede echarse, quiere mantenerse sentado y empieza más bien a poner la posición maometana, o sea, dobla las rodillitas para evitar que la hipoxia le pueda afectar. Es un respirador nasal o también puede haber una respiración paradojal. Hay una prolongación de la inspiración y de la expiración. Si el niño mejora, y la sintomatología también, el paciente está en franca mejoría. Pero si no, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. En lactantes es bien difícil diagnosticar. Vamos a encontrar disnea, secreciones excesivas, va a haber respiración ruidosa y con expectoración, va a haber tos, va a haber retracciones intercostales o supraesternales y sibilancias. Cuando hay una obstrucción progresiva, puede haber expiración prolongada, lo que les decía hace rato, y para cuando hay más obstrucción, las sibilancias ya no escuchamos. Y puede haber hiperinsuflación, puede haber aumento de la retracción intercostal, pulso paradojal, palidez, cianosis como un signo muy tardío y taquicardia con insuficiencia respiratoria. Eso cuando ya está grave. Una característica es la respuesta a los broncodilatadores. Se supone que un niño que tiene asma y le pongo un broncodilatador, increíblemente responde, increíblemente. Cuando hay asma grave y la respuesta es mala, entonces aquí yo ya tengo que preocuparme, porque acá estamos frente a un estado asmático, o lo que llamamos de manera regular es la crisis asmática. Acá, gracias a Dios, no hemos tenido mucha muerte por asma, pero en países como México, por ejemplo, el chico muere por asma. En Chile también mueren por asma. Acá, gracias a Dios, no hemos tenido este tipo de posibilidades, pero puede haber. Entonces hay que estar presente, hay que estar pendiente y hay que prevenir esta posible complicación del niño. Podemos hacer algunos exámenes complementarios cuando el niño viene con toda esta gama de signos y síntomas. Voy a pedir eosinófilos en esputo, voy a pedir IgG sérico, voy a pedir una radiografía de tórax, PA y lateral. ¿Qué voy a encontrar en la radiografía de tórax? Voy a encontrar un tórax en tonel. ¿A qué se refiere? Voy a tener los espacios intercostales completamente espaciados. Voy a tener los arcos intercostales aplanados, o sea, prácticamente ya no tienen esa curvatura. Voy a tener mayor cantidad de espacios intercostales, voy a tener espacios intercostales. Y luego, si tengo la posibilidad en otros hospitales como en Santa Cruz, que es bien frecuente el asma, pueden medir el test de capacidad funcional, no tenemos nosotros a nivel hospitalario.
¿Qué van a hacer con este test de capacidad funcional? Van a evaluar la efectividad del tratamiento, si es que lo estoy haciendo, van a ver la irreversibilidad de la obstrucción y se puede ver la gravedad del paciente. ¿Qué voy a medir? Voy a medir la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional, voy a ver la reserva residual funcional, la reserva funcional, y voy a ver la disminución de la capacidad vital y en última instancia el volumen expiratorio funcional. ¿Con qué voy a medir? Hay en algunos hospitales de gran digamos, implementación, espirómetros muy importantes. En Santa Cruz y algunos colegas acá tienen el medidor de flujo que se llama el Right Peak Flow Meter. Es un aparatito pequeño que tiene aproximadamente unos 30 centímetros de tamaño o 20 centímetros, que es como un dispositivo, un instrumento muy interesante que el niño coloca a la boca y él puede soplar con toda la fuerza que tiene a partir de los 7 años. Entonces ahí yo voy a medir todo esto que acabo de mencionarles. Y con esto yo puedo tener un parámetro para ver cómo está la evolución del niño y la gravedad que tiene el niño. Este medidor de flujo, el Right Peak Flow Meter, aproximadamente cuesta $100, me parece, o $150, y en Santa Cruz lo tienen, y en México y en Chile también. No, acá no he visto en ninguno de los hospitales, y menos los colegas, a lo mejor algunos de los colegas sí lo manejan. Pero ellos utilizan el espirómetro para medir la capacidad, el volumen expiratorio funcional, que es lo más importante. Asociado a todos los exámenes, podemos nosotros hacer una gasometría y una pHimetría. Es útil para ver cómo está el manejo o el funcionamiento aéreo de los pulmones. Dentro de todos los diagnósticos, el diagnóstico que hemos mencionado del asma bronquial, puedo perfectamente equivocarme y puedo tener la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué voy a hacer el diagnóstico diferencial? Con la bronquiolitis aguda. ¿Qué es la bronquiolitis aguda? Es un proceso agudo a nivel bronquial producido por un virus, sincitial respiratorio, influenza o parainfluenza. Pero hay una situación bien interesante en la bronquiolitis, es que la bronquiolitis es el primer ataque viral en el niño. Entonces, es fácil de darme cuenta, no es crónico, ¿no? Y generalmente es por un virus. Yo le hago un panel viral, perfectamente voy a poder descartar. La laringotraqueobronquitis. ¿Cuál es la diferencia de la laringotraqueobronquitis? Es un ruido muy especial que tiene el niño con laringotraqueobronquitis. Él, cuando tose, generalmente tiene ese ruido quintoso. Es parecido a la coqueluche. La obstrucción es alta, ¿no? A nivel laringio es. No es en todo el bronquio, es a nivel laringio. Y ese ruido perfectamente se identifica. La bronconeumonía. La bronconeumonía es una patología que va a estar ubicada a nivel bronquio y alveolo. Una radiografía perfectamente me va a descartar la posibilidad de que yo me confunda con asma, ¿no? En el asma no va a haber compromiso alveolar, es bronquial, ¿no? Fundamentalmente. La tosferina, ya decía, la tosferina o tos quintosa, es en salvas. El niño empieza a toser como un gallito silba. Entonces, no hay ahorita tosferina en nuestro medio, es una ventaja. Hay problemas de inmunodeficiencia en recién nacidos. En estos niños que van a tener dificultad para manejar la vía respiratoria, estos van a tener, entonces hay que tratar de identificar, no es muy frecuente, pero es bueno pensar. La hipertrofia adenoidea, puede haber presencia de ganglios a nivel de la vía respiratoria que también puede obstruir la vía aérea. La presencia de cuerpos extraños, la presencia de secreción inadecuada con fibrosis quística, por ejemplo. Esas son patologías un poco raras, pero es bueno pensarlo, Malformaciones venosas arteriales también es un poco más complicado y más difícil de poder pensar en esto. Y una linfadenopatía neoplásica o inflamatoria. Les he puesto toda la cantidad de patologías que podríamos hacer o confundirnos cuando tenemos un problema de asma. ¿Cómo va a ser el tratamiento frente a esta gama de información que estamos recibiendo? El asma, siendo una enfermedad crónica, requiere de un tratamiento y de un control permanente. ¿Para qué? Para permitir una mejor calidad de vida.
¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento del asma? Vamos a pretender que haya ausencia de síntomas. Vamos a pretender una prevención de las exacerbaciones y hospitalizaciones. Queremos mantener una función pulmonar en límites normales. Queremos permitir una actividad diaria. Perdón. Mirtita, te llamo un ratito, estoy en una clase. ¿Ya? Ya te llamo. Nos interesa mantener la función pulmonar dentro de límites normales, permitir la actividad diaria del niño y su ejercicio físico normal, evitar que se produzcan efectos adversos por los medicamentos y prevenir la mortalidad. Son esos los objetivos en el tratamiento del asma. Y el tratamiento se va a basar ¿en qué? En 5 pilares. El primer pilar, clasificar el grado de severidad del asma. El segundo, un tratamiento farmacológico. Actualmente está enfocado al manejo con corticoides inhalados. También se utilizan los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, los beta-2 adrenérgicos de acción corta y los antagonistas del receptor de leucotrienos. Esa es la cantidad de medicamentos que vamos a utilizar en el asma. ¿Qué necesitamos luego? El tercer pilar, un monitoreo periódico y una evaluación según la clasificación de los niveles de control. Y vamos a ver el control de los factores agravantes. O sea, vamos a tratar de identificar los factores agravantes o precipitantes para tratar de disminuir el contacto del niño con estos factores agravantes. Y finalmente, educación y automanejo del niño primero y luego de la familia y de la comunidad. Es importante todo esto, ¿no? Antes no veíamos esta imagen en los niños. Como les digo, se ve el niño con sed de aire. Es como un tonalcito el pobre niño. Y miren, están constantemente acostumbrándose a este manejo y la masoterapia y la evaluación continua del niño y el uso de la mascarita para colocar los inhaladores, ¿no? Es importante que nosotros veamos que el árbol bronquial tiene que ser identificado precozmente y como les mencionaba a un principio, quien no encuentra, no, quien no busca, no encuentra. Entonces hay que empezar a pensar, ¿no? Cuando yo no, tengo una patología respiratoria y no sé qué es, hay que tratar de descartar asma. Les decía que es necesario hacer una clasificación, ¿no? Y esta clasificación se va a hacer de acuerdo a la gravedad. Vamos a comenzar del primero. ¿Cuándo se llama intermitente? Cuando los síntomas se presentan una vez a la semana. Tiene exacerbaciones breves y síntomas nocturnos no más de 2 veces por mes. Ese es el intermitente. ¿Cuál es el leve? Una vez por semana. Aquí era menos de una vez por semana. Aquí más de una vez por semana. Hasta una vez por día puede ser. ¿Ya? Puede haber exacerbaciones que afectan la actividad y el sueño. El niño ya no puede dormir, se despierta cada rato durante la noche. Hay síntomas nocturnos, ya no son no más de 2 veces, ahora son más de 2 veces al mes. Y su prueba de función renal o función pulmonar está en el 80% más o menos. Y hay una variabilidad entre 20 a 30% en relación al 100%. Luego, inmediatamente después de la leve, viene el moderado. ¿Qué va a pasar? Acá ya son síntomas diarios. Acá hay exacerbaciones que afectan la actividad y el sueño. Van a haber síntomas nocturnos, que son ya casi semanalmente. Y la variabilidad ya no es 80, ya va a ser entre 60 y 80, o sea, la función pulmonar, quiero decir. Y su variabilidad ya va subiendo, ¿no? 30% de dificultad de la respiración. Y finalmente aterrizamos en el persistente severo, donde van a haber síntomas diarios, van a haber exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos frecuentes, ya va a haber limitación de la actividad física y a más del 80% y la afectación de más del 30% de la función pulmonar. Es que es lo mismo, no vamos a volver a repetir, es lo mismo. Entonces, el tratamiento farmacológico se indica según la severidad del asma. Es de carácter escalonado y dinámico en el tiempo, por lo que debe ajustarse a las variaciones propias de la enfermedad y del niño, requiriendo control clínico y de función pulmonar frecuente. Ya les mencionaba que uno de los pilares del tratamiento del asma son los corticoides inhalados, el pilar fundamental. La dosis debe adecuarse a la severidad. Entonces, tenemos acá una tablita donde los 2 primeros son para adultos y estos 3 últimos son para niños. La budesonida, fluticasona, son los que más está usando actualmente en nuestro medio y la ciclesonide
que no existe en nuestro medio. Chile ya tiene ciclesonida, pero nosotros todavía no tenemos. Pero estos dos sí tenemos. Entonces, ¿cómo se va a dar? Cuando es dosis baja, de 100 a 200, y la budesonida. Y la fluticasona de 100 a 250. En dosis moderadas, de 200, el doble, a 600. Y cuando es dosis alta, de 600 a 800. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Budesonida, 100 es un PAP. 200 son 2 PAP. Entonces, aquí son 2 PAP a 3 PAP, ¿no? De esa forma se mide. Y la fluticasona de la misma forma. Entran en la misma dosis. Y la ciclesonida solamente es de 100 a 200 y de 200 a 400. Pero como les mencionaba, no tenemos en nuestro medio la ciclesonida. Entonces, ¿qué se recomienda? El uso de la fluticasona o budesonida en 2 dosis diarias, inicialmente. En los pacientes controlados se puede utilizar una sola dosis diaria de budesonida en polvo seco. Ya existe también por vía oral en polvo seco. Hay dosis superiores a 400 y se asocia a efectos sistémicos adversos, como un retraso del crecimiento y supresión adrenal. Esta es una de las causas por la que muchas personas se niegan a que se les dé corticoides, pero se ha visto que ese retraso del crecimiento es mínimo y la supresión adrenal también es casi no es tan frecuente. Entonces, vale la pena valorar relación riesgo-beneficio, ¿no? ¿Por qué no disminuye su talla, que es 0,001 de milímetro? ¿Voy a exponerlo a mi niño a no recibir tratamiento? No lo sé, eso hay que verlo y más adelante se puede discutir eso. Luego, los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Y cuáles son los beta-2 adrenérgicos? Perdón, nos hemos pasado el anterior. No, está bien. ¿Cuál es su acción? Relajación del músculo liso, aumenta el transporte mucociliar, disminuye la permeabilidad vascular, no se ha demostrado efecto antiinflamatorio a otro nivel, exclusivamente a nivel bronquial. ¿Y cuál es el beta-2 adrenérgico de acción prolongada? El salmeterol y el formoterol. ¿Por qué es importante esto? Porque está asociada a la budesonida y a la fluticasona, o sea, vienen combinados, no vienen solitos. Algunos vienen solitos, pero generalmente vienen combinados, ¿no? Y estas de acción prolongada son muy selectivos para los receptores beta. Tienen un efecto de 12 horas. No se ha demostrado efecto antiinflamatorio a otro nivel. Puede ser efectivos en terapia aditiva. El salmeterol acá está. Inicio de acción a los 10 a 20 minutos con una dosis de 50 microgramos cada 12 horas en niños menores de 4 años. Y el formoterol, lo que les decía. El inicio de acción es a los 3 minutos y una dosis de 4.5 microgramos cada 12 horas de niños mayores a 6 años. ¿No? Entonces, para no olvidarse, salmeterol, formoterol, asociado a budesonida y fluticasona. Existen también los antagonistas de los receptores de leucotrienos. ¿Cuáles son ellos? Son leucotrienos, son los safirlucas, montelukast. ¿Qué acción tiene? Va a disminuir la inflamación de la vía aérea, va a disminuir el proceso de hiperreactividad bronquial, va a disminuir la contracción del músculo liso y va a actuar como antitusivo. Su inicio de acción en las primeras horas a 10. Estos antagonistas, ¿cuáles son? El montelukast, hasta 2 años, 4 miligramos diario, de 2 a 5 años, 4 miligramos diario, de 6 a 12 años, 5 miligramos, y más de 12, 10 miligramos. Tenemos el montelukast y el safirlucast. El safirlucast en 7 años, 10 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa con el tratamiento escalonada? Cuando es un asma leve intermitente, la mayoría de las veces no requiere tratamiento con fármacos. Solo se da antiinflamatorios, tratamiento con beta-2 agonistas de acción corta. ¿Cuál es esto? El salbutamol. El salbutamol es el antiinflamatorio, más bien el beta-2 adrenérgico de acción rápida. ¿Qué pasa con el leve persistente, con el asma leve persistente? Se puede dar dosis baja de corticoide o se puede usar antagonistas de los leucotrienos. 5 miligramos en niños de 5 años y de 10. Y 10 miligramos en niños mayores a 10 años.
¿Qué pasa con la moderada persistente? Aquí ya vamos a dar corticoide si no se controla. Hay que asociar a beta-2 adrenérgico de acción prolongada, como el salmeterol o formoterol, o uso de los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Y el asma persistente severa se da dosis alta de corticoides, y no solamente corticoides inhalatorios, también se puede dar intravenoso. Y se puede asociar a beta-2 adrenérgico de acción prolongada. Si no hay respuesta, asociar a los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Y como última opción, usar corticoides orales, lo que les decía. Dosis única matinal y en días alternos, ¿no? Entonces, si la respuesta al tratamiento es insuficiente, ¿qué debemos hacer? Ver la adherencia al tratamiento. ¿Ha respondido o no ha respondido? La técnica que estamos utilizando inhalatoria, ¿será que está recibiendo bien el niño? ¿Será que la mascarita que estoy utilizando es el adecuado? ¿Será que la madre sabe o el niño, porque no quiere o porque llora mucho, no le está poniendo bien? Hay que analizar eso. Vamos a ver presencia de factores desencadenantes. A lo mejor hemos dicho tratamiento, todo, pero sigue el tabaco, sigue la contaminación, sigue el estrés, entonces el niño nunca va a mejorar. Pueden haber otras patologías, puede ser que no nos hemos fijado y resulta que ha habido unos pólipos en la nariz o una otitis crónica, ¿no? Entonces también es importante ver eso. Si no hay respuesta al tratamiento, hay que replantear el diagnóstico y descartar las otras patologías que les mencionaba. Si hay exacerbación del asma, con deterioro clínico en distintos grados de intensidad, puede haber una complicación, ¿no? Y puede llevar a una falla respiratoria, inclusive a la muerte. Entonces, hay que evitar a toda costa esto, ¿no? Si hay una exacerbación, la crisis obstructiva leve, se debe administrar beta-2 agonistas de acción corta, como les digo. Ya hemos visto esto, pasaremos. ¿Ya? Esto ya está. ¿Cuándo vamos a indicar la hospitalización? Cuando hay una exacerbación severa, cuando hay una exacerbación moderada, cuando los factores de riesgo se han exacerbado, cuando el paciente es de muy lejos, no puede volver al hospital, cuando hay alteraciones psicológicas por parte del niño o de los padres, cuando el asma es lábil, que no se puede manejar y no lo podemos diagnosticar adecuadamente, y cuando necesita una hospitalización en UTI y tenemos que colocarle a mecánica respiratoria, o sea, ventilador mecánico. Tenemos que tomar en cuenta que pueden haber complicaciones como neumotórax, atelectasia y neumonía. ¿Ya? Y el tratamiento en general estamos hablando, y hemos dicho en específico, pero en general a nivel de hospital. ¿Qué se va a hacer? Primero, identificar, evitar alergenos conocidos o posibles. Inmunoterapia, si es que fuese necesario, si es que tenemos al inmunólogo. Educar al niño y a los padres sobre el asma. Evitar el asma. Usar otros tratamientos y el uso de medicamentos. En asma leve, ya hemos dicho tratamiento sintomático ambulatorio. En asma moderado, ya hemos mencionado los broncodilatadores, los beta-2 adrenérgicos. Antes se usaba la terbutalina y adrenalina, actualmente ya no se usa. La metilxantina tampoco ya se usa. La teofilina y la aminofilina. Antiinflamatorios antes se usaba también como corticoides, el cromolín, ¿no? Y el nedocodril, pero ya actualmente ya no usamos. Estamos viendo, ya les he dado la nueva nomenclatura de uso de los medicamentos. Cuando es un asma agudo grave, es una urgencia médica. El tratamiento tiene que ser rápido y enérgico, los medicamentos tienen que ser de primera elección, los adrenérgicos en aerosol más oxígeno, es muy importante. Y si es un problema alérgico, entonces puede dar vía intravenosa el antialérgico, ¿no? Si el niño no coopera, ¿ya? O corticosteroides. ¿Qué pasa en salas? Se da oxígeno con mascarilla, 4 litros al 5% con solución salina y no debe sobrehidratarse. Debe añadir potasio, gasometría, corrección de acidosis, corticoides, antibióticos, si fuese necesario. Ventilación mecánica, si fuese necesario, y rayos X de tórax, con neumotórax y atelectasia. Evitar usar narcóticos o barbitúricos. No usar adrenalina en exceso, ya no se usa ahora adrenalina. No tratar el asma como un proceso agudo, sino como un proceso crónico. Asegurarse de que establezca el seguimiento antes de ser dado de alta y hacer un seguimiento continuo en su casa. Y finalmente, para ya tener, digamos, la posibilidad de que el niño va a recibir un buen tratamiento, debemos entender de que es un problema de tipo comunitario familiar, ¿no?
el encuentro inicial con el médico, que va a determinar un seguimiento, y este va a mantener un seguimiento continuo. Entonces, el paciente está en contacto con la familia, con su trabajo, con la escuela, con la comunidad, el centro de salud, el médico y la farmacia. ¿Cuáles van a ser las metas del paciente? La meta es el paciente, o sea, tenemos que recuperar la salud del niño, tenemos que observar metas reales a corto y largo plazo. ¿Cómo? A través de una aproximación, comunicación efectiva y factores de influencia que deben intervenir. Luego, en la evaluación tenemos que valorar en el niño necesidades de aprendizaje, comportamiento, ver su salud y su calidad de vida. Y vamos a tratar de hacer una implementación adecuada de todo este manejo a través de la teoría, incorporando una estrategia adecuada de manejo y cambios en el comportamiento del niño. Esta es una planificación para determinar una mejora general, una integral del paciente. No es un problema aislado que yo lo voy a manejar en un consultorio y para mañana me olvidé, no. Es un problema muy importante lo del asma y probablemente ahorita no le demos tanta importancia, en el futuro esto sí nos va a dar mayores problemas. Muy bien, un poco he corrido para que lleguemos a, y he cumplido, son 6 en punto, hemos cumplido la hora justa. Entonces, me gustaría conocer algún tipo de preguntas, si es que hubiese la posibilidad de hacer alguna opinión respecto al tema. Y, a ver, vamos a ponernos. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Ahora sí. Hola. Hola. Creo que no hay preguntas, doctora. Parece que no, ¿no? Dos cosas. O me han atendido tan bien y estoy súper feliz, o no me han atendido nada.